Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Raja Tabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en los lugares donde se encuentren a través de Tele Radio América para todo el mundo y también a través de Canal 55 en Santiago. De manera que estamos también a través del emprendimiento mediático Cananga TV, que está también revolucionando la televisión digital. Muchas gracias por ustedes, señores, por estar con nosotros. En el día de hoy, como ha sido costumbre de este programa, trataremos los temas más relevantes de la semana para ponerlo al día, básicamente para ponerlo al día, pero sobre todo para tratar de reflexionar alrededor de asuntos que conciernen a la vida dominicana. Tantas veces que hemos dicho que el insularismo nos está haciendo mucho daño, que quiere decir que porque somos una isla o parte de una isla, nosotros no podemos poner atención a lo que está pasando allende los mares, es decir, a nivel internacional, en el plano político, geopolítico, económico y social. Y eso no es así. En esta semana visitó la República Dominicana el primer ministro de Vietnam e inmediatamente el presidente Luis Abinader lo recibió en el Palacio Nacional y destacó la importancia de las relaciones entre República Dominicana y esa nación del sureste asiático. Y señaló que en su gobierno, en el año 2021, pues aperturó relaciones diplomáticas con Vietnam. La razón, a pesar de los 10.000 kilómetros de distancia entre un país y el otro, que Vietnam nos va a ayudar a impulsar nuestras exportaciones, nuestras capacidades de recibir inversión en todo el sureste asiático. Cuando usted se asienta en un país, desde el punto de vista diplomático, inmediatamente las gestiones de naturaleza comercial y de transferencia tecnológica se acentúan. Esta semana también vino aquí el vicepresidente de la Asamblea Popular de China, el Parlamento chino, miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino. Y lo mismo se trató con el gobierno dominicano, temas relacionados con el desarrollo, temas relacionados con los nexos comerciales entre China y la República Dominicana, que se refiere obviamente también no solamente a importaciones de China, que han crecido bastante hacia la República Dominicana, sino también exportaciones dominicanas hacia ese continente, porque China es un continente, y también las inversiones procedentes de China. Es obvio que tenemos un nivel de presión de Estados Unidos para que no demos tanta fortaleza a ese tipo de relación, como por ejemplo la tiene el Perú, cuyo mercado chino es el principal ente de la economía peruana. Lo mismo con Brasil, lo mismo con Colombia. Nosotros no podemos hacer eso por razones de que estamos muy cerca de los Estados Unidos y aparentemente muy lejos de Dios. Pero sin embargo la inversión china crece en la República Dominicana. Hay una inversión irregular de China a través del comercio que no parece tener una regulación a nivel interno en nuestro país, pero eso se deberá arreglar esa carga en el camino. También en esta semana, en el mes de junio o julio, vino a la República Dominicana el presidente de la Agencia de Cooperación Japonesa, la JICA como se le llama, que ha sido de gran provecho para diversos sectores del desarrollo en la República Dominicana. Fíjense cómo nosotros, queridos amigos y amigas, como país, estamos teniendo una activa de relaciones con países muy lejanos, dos potencias importantes. Japón, que tiene proyectos muy importantes en el plano del desarrollo humano en la República Dominicana. Recuerdo yo, y creo que se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones, que una vez en un almuerzo tuvo a bien invitarnos el anterior embajador de Japón,
nos hablaba de que nosotros no podemos todavía hablar de que somos una economía llamada en desarrollo, no, una economía de primer nivel, cuando todavía no hemos resuelto el tema de los acantilados pluviales, cuando no hemos resuelto el tema eléctrico, dos asuntos vitales para que se hable de una economía de nivel a nivel continental. Entonces, dicen, no, si ustedes no resuelven el tema de las aguas tratadas, si ustedes no resuelven el tema de los cables eléctricos y de una adecuada suministro de energía y constante suministro de energía para, no solamente para los hogares, sino para las empresas, que no tengan todo el mundo que tener una planta eléctrica de emergencia, sea un inversor o sea una planta convencional, ustedes no pueden hablar de que son una economía intermedia. Tienen que resolver esos problemas. Bueno, pues esa agencia ha ayudado en esos aspectos notablemente con buenos proyectos hacia la República Dominicana. A eso me refiero, a eso me refiero. Tenemos que tener relaciones con todo el mundo. En Cuba los cubanos están consumiendo todos los huevos que produce la República Dominicana. Y nosotros, como destaca la prensa, estamos aprovechando los medicamentos para enfermedades catastróficas que se produce en Cuba. Y Cuba es, lo dijo el colega Morales del periódico Diario Libre, Cuba es una nación comunista, pero en términos de relaciones comerciales y de intercambio comercial, cultural, no tiene nada que ver con eso. Nosotros tenemos que ser abiertos, totalmente abiertos al mundo exterior. Esos señalamientos se lo hago para que tengamos una visión más universal de la vida. Y a propósito de eso, le señalo, en la continuación del comentario que le había hecho en el programa Tiempo Medido, que el mundo de hoy está sumamente delicado en términos de proliferación de conflictos o de agravamiento de conflictos armados. Es el caso de la guerra que se reactiva, la guerra de Ucrania contra Rusia o de Rusia contra Ucrania después de la invasión que se cumplieron el lunes 1000 días de Rusia a Ucrania a consecuencia del pedido de Ucrania para ingresar al Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es el instrumento militar que tiene Occidente para repeler o defenderse de Oriente o de Rusia fundamentalmente, que con la OTAN está como Haití, Ucrania está de Rusia como Haití de nosotros, es decir, hacen frontera a menos de 400 kilómetros de la capital Moscú. Por consiguiente, Rusia consideró como un grave peligro para su soberanía y su integridad que Ucrania, que pertenece a Occidente, ingresara a ese tratado de naturaleza militar. Ese es el motivo de la invasión rusa, ese es el motivo de la guerra. Pues bien, los permisos que ha dado el presidente Joe Biden días antes de cumplir 82 años de edad y que celebró en la Casa Blanca a todo dar su cumpleaños, el permiso que concedió a Kiev, la capital política y el gobierno de Ucrania, para que utilizara misiles de largo alcance en contra del territorio ruso, trajo como consecuencia también que los ucranianos no solamente están utilizando ese tipo de misil sofisticado, altamente sofisticado, de largo alcance que puede impactar a 300 kilómetros de distancia, sino que también han hecho otros tantos, Alemania y Francia, que han autorizado a utilizar sus respectivos tipos de armamentos en misiles fabricados en esos países o en consorcios entre esos dos países. Y también Estados Unidos autorizó a Ucrania a utilizar minas interpersonal que hacen también, agravan la situación de la guerra en Ucrania. ¿Qué ha pasado? Bueno, si usted oye decir que Europa completo, todos los países europeos, han cerrado sus legaciones diplomáticas en un momento determinado y han pedido a su personal que se vayan a refugios, ustedes saben, refugios, los áticos
de los edificios, eso indica que ellos tienen noticia de que Rusia puede producir un ataque virulento. Ha circulado sin confirmar que un misil de largo alcance de Rusia hizo impacto en territorio de Ucrania, pero la agencia Reuters mandó sus equipos y no lo ha encontrado. Dijo, ¿dónde fue que lo tiraron? Al sitio que dijeron que había caído el misil. De manera que también hay una guerra psicológica. Ya Rusia modificó lo que le llaman la doctrina nuclear. ¿Qué es eso? La doctrina nuclear es como la constitución rusa referida al uso de las armas nucleares. El presidente Putin, mediante un decreto, amplió el contenido de esa doctrina para señalar que Rusia tiene derecho a utilizar armamento nuclear en caso de un ataque convencional, ya no un peligro de naturaleza nuclear producido por otro país, sino en caso de ataques convencionales contra el territorio ruso, como el que se produjo a consecuencia de los misiles que lanzó Ucrania de fabricación estadounidense contra el territorio de la Federación Rusa. Si ustedes me dicen si eso no es un peligro, alguien dice, no, eso es que están readecuando las posiciones que van a tener en términos de preeminencia en la guerra, Rusia y Ucrania, al momento en que el presidente Donald Trump ingrese a la Casa Blanca o reingrese a la Casa Blanca el 20 de enero. Eso es posible, pero usted no puede estar bregando con misiles de largo alcance para usted decir que va a ganar una posición mejor para cuando se vaya a negociar como lo ha prometido el presidente Trump. Parece que antes de irse, en una forma irresponsable a mi modo de ver, el presidente Joe Biden ha querido dejar el rancho ardiendo. Y lo que le está produciendo a Donald Trump es lo siguiente. Por primera vez el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, bombardea a Siria. 8 años hacía que no hacían un bombardeo de ese nivel al territorio de Siria, uno de los países árabes que conforman el problema del Medio Oriente. 52 muertos. No pasó nada. Pero además hizo votar un decreto en Israel que prohíbe el ingreso de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas por el territorio de Israel hacia Gaza. O sea, no se puede llevar alimento ni nada. En la otra parte donde se puede ingresar es por el lado de Egipto, la frontera entre los territorios de Gaza y Egipto. Y se hace difícil. Naciones Unidas dice que eso es un drama de hambre, de destrucción. Israel destruyó una de las ciudades más emblemáticas del origen del mundo, del origen de la civilización humana. Y no pasa nada, hay 42,000 muertos. La mayoría civiles, mujeres, niños y ancianos. Y no pasa nada. Y el presidente Biden ya no envía a su canciller, al secretario de Estado Blinken, sino que envía a un embajador especial a hablar, a hacer nada. Mientras están hablando en Jerusalén o en Tel Aviv con el enviado de los Estados Unidos para que supuestamente se busque un diálogo para un acuerdo de cese al fuego, Israel bombardea Siria. E Israel continúa los bombardeos contra el Líbano. Pero además, en los supuestos acuerdos, gestiones de acuerdo, Israel plantea que entre los acuerdos se le otorga el derecho de atacar la franja de Gaza, solo con considerar que jamás ha podido quizás tener gestiones de rearme o que haya alguna situación que ellos entiendan que tienen que bombardear a la franja de Gaza. Eso será imposible, un tipo de acuerdo de esa naturaleza. De manera que le estoy hablando todo esto para decirle, entre otras cosas, que desde Allende los Mares nosotros tenemos el problema de Haití, que también se lo voy a explicar. Yo no digo que va a haber, Dios no lo quiera nunca, una tercera guerra mundial, donde el 99% de la raza humana quedaría extinguida. Eso yo no estoy hablando de eso. Yo lo que digo es que hay un peligroso escalamiento de las guerras y de los exterminios en el mundo, especialmente
en Medio Oriente y en los Balcanes. Vámonos a un cambio, señores, estamos en A Rajatabla. Muy bien, mis amigos, gracias de verdad por estar con nosotros en A Rajatabla. Tanto la región del Cibao, agradecemos mucho la sintonía que tienen con nosotros, que nos reportan a través de las redes. También estamos en las redes. Me dicen que nuestro canal pasa desde hoy al número 20 en la nueva era de la digitalización. Vamos a ver promos educativas del canal para que sepa dónde nosotros vamos a estar en todos los canales. Nosotros ya estamos en el ambiente digital. Somos de los 17 canales del país que ingresó en la primera etapa hacia la digitalización. Recuerden que durante un tiempo se va a mantener las dos situaciones. Hay un encendido digital, pero no hay un apagón análogo todavía completo. Se va a mantener lo análogo con lo digital por un tiempo, porque incluso muchos canales de televisión todavía gestionan adquirir los equipos que se requieren para ingresar a la digitalización. Y además, el Instituto de las Telecomunicaciones está distribuyendo las cajitas que ustedes conocen, que le hemos mencionado, que son las que van a llevar a la digitalización a televisores de los hogares de menor ingreso que tienen todavía aparatos que en su interior no tienen la modernidad de la digitalización. Entonces ese aparato lo suple, se queda igual la antena, se queda igual todo. Los técnicos del Indotel le dicen cómo colocarlos y ustedes van a tener la data y la imagen totalmente digital en su televisor, a pesar de que el televisor no tenga en su interior la modernidad de la que estamos hablando, porque la va a suplir la cajita. Se han distribuido ya como 800,000, 400,000 y tantas cajitas, de un total que probablemente sobrepase los 800,000. Van a ingresar ahora a Santiago, ya se suplió la zona este, se está terminando el Gran Santo Domingo, y el presidente Luis Abinader y el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, junto con los técnicos y demás, formalmente declararon el encendido digital, que tiene una novedad, y es que los canales serán dos. O sea, la misma cuando esté completamente digitalizado todo el sistema, vamos a tener, por ejemplo, Teleradio América siempre lo ha tenido porque es digital ya, pero va a tener dos canales, es decir, puede tener dos programaciones, porque en el mismo esquema se producen dos canales de televisión. Eso es, el país a marcha, es uno de los contados países de América Latina que ya está en esa trayectoria de la modernidad en materia de comunicación, que de eso voy a hablarle dentro de un momento. Porque ahora, para terminar con el ámbito internacional, ponerlo a ustedes a reflexionar un poco, cuando yo le hablo de que no somos una isla ya, aunque geográficamente somos una isla compartida con Haití, en términos económicos, políticos, sociales, no somos una isla, somos parte integral, fundamental del mundo, donde lo que ocurre en Israel nos afecta inmediatamente de alguna u otra manera a nosotros, en algún aspecto. Lo que ocurre en Washington, lo que ocurra en Kiev, lo que ocurre en Moscú, lo que ocurra en Beijing, nos afecta a nosotros como a todo el mundo. Me refiero a los grandes acontecimientos. Entonces, le voy a poner este ejemplo. Ya le dije que la guerra de Rusia y Ucrania, si aumenta la escalada, vamos a tener problemas en la República Dominicana a partir del año que viene, en términos de las importaciones de materias primas básicas para la industria de la República Dominicana, que hasta el turismo podría afectarse, no se sabe cuál es la inversión, la zona franca, cualquier cosa puede ocurrir, porque si hay una disrupción del comercio, por ejemplo, se sabe que el presidente Trump ya la tiene contra China, y se produce una guerra comercial entre Estados Unidos y China, guerra comercial me refiero, guerra de aranceles,
tendremos en la República Dominicana dificultades en el encarecimiento de las importaciones procedentes de cualquier país que tenga la cadena de distribución o la cadena de producción o la cadena de comercialización mundial, que participe de esas cadenas. Eso es así, pero una guerra en toda la zona que estamos hablando, Rusia y Ucrania, produce un incremento de las materias primas, como se lo dije a ustedes, como los fertilizantes, que encarecen la agropecuaria inmediatamente, el trigo, el maíz, el sorgo y otros productos de origen agrícola, pero también los combustibles fósiles y también el gas natural. Y no solamente porque se reduce la producción, no solamente porque se reducen los canales de comercialización de esos productos desde Rusia y Ucrania, sino también que como consecuencia de ello, por ejemplo la India, que es gran productora de esas materias primas básicas, pero también gran consumidora, acumulan, guardan trigo, maíz, e impiden que esos productos lleguen con la necesaria frecuencia, por ejemplo, a África, que lo necesita tan urgentemente ese tipo de alimentos. O China, que decide acumular también alimentos de materia estratégica, encarece esos productos y encarece la economía dominicana, obviamente. Ahora le voy a poner el ejemplo que quiero decirle. En Nueva York se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la agenda estuvo el pedido de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su Asamblea General de manera unánime para que las Naciones Unidas conviertan la misión de pacificación de Haití que encabeza Kenia, que no ha tenido resultado tangible, por una misión de paz que encabecen los militares cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU y ustedes saben que en el Consejo de Seguridad hay cinco países, potencias, que tienen derecho al veto, que si dicen que no es no y nadie puede hacer nada. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. Esos 5 países, si usted dice, bueno, vamos a comprar cuatro muebles, bueno, pues no le vamos a comprar nada. Dice, y aquí tengo una llamada que siempre molesta, no vamos a comprar nada. Y no se compra nada, porque cualquiera de los 5 que diga que no es no para todo el mundo. Bueno, pues cuando se hace ese pedido, que es respaldado por la República Dominicana, una diminuta nación que está colocada en el mismo trayecto del Sol, y también Haití, su vecino, los chinos y los rusos dicen que no. Entonces ya no va a haber cascos azules de nuevo en Haití. Tendremos que seguir con los 200 o 300, unos cuantos centenares de militares kenianos y algunos de otros de jamaiquinos. La Bahama dijo que si se quieren, que los militares de Bahamas que quieran retornar a su país porque se sientan inseguros, que pueden hacerlo, que salgan de ahí, para que ustedes vean cómo es la cosa. O sea, no son militares propiamente profesionales en intervenciones. Dicen que los kenianos son militares mercenarios, que hay que pagarle para que estén en determinados países, como lo hicieron en Somalia, cuando estaban los piratas marítimos en Somalia y el terrorismo. Ellos calmaron eso, pero fue en condiciones de mercenarios. Ahora no va a pasar nada. ¿Y por qué? Lo grande es como cuando a usted le echan un boche con razón. Eso duele más que el boche mismo. Cuando usted le echan un boche que usted no tiene razón para responder, es muy duro. Usted lo agarren con la mano en la masa. Mira, tú no debiste hacer eso. Usted se siente, no solamente por lo que hizo, sino porque el otro tiene razón en abochornarlo. Pues miren, Rusia y China tenían razón en abochornar como lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, los chinos le dijeron, el embajador chino dijo, las Naciones Unidas han dilapidado 8.000 millones de dólares en Haití, se han perdido nada y Haití sigue, mire cómo está. 8.000 millones de dólares y han enviado varias veces tropas
de los cascos azules y no ha pasado nada. ¿Qué garantía hay de que ahora no ocurra lo mismo? No, la solución de Haití tiene que ser por los propios haitianos. Ahí eso va con nosotros, la República Dominicana. Fíjense que está hablando un chino con una orden del buró político del Partido Comunista de China, el embajador ante el Consejo de Seguridad. Está hablando lo más grande de China y a nosotros nos está afectando. Acaban ellos de decir que lo único que la solución al problema de Haití solamente lo pueden resolver los haitianos. En la misma semana, cuando se produjeron 150 muertos en Haití, en batallas, llamémosle así, entre policías y vándalos. Y lo grave del caso es que la policía mataba a los vándalos y la población lo agarraba, lo quemaba y lo paseaba por todas las calles de Puerto Príncipe, donde el 85% de su territorio está controlado por las bandas, y lo dejaban en el medio de la calle. Y todo el mundo, los 150 muertos, tirados en la calle. Eso. Entonces, en ese momento en Nueva York, entre un buen té chino o un buen scotch de los europeos o en un buen trago fuerte de los americanos, en ese ambiente, no, que ellos resuelvan su problema. Ajá, que ellos resuelvan su problema. Ustedes ven cómo es la situación. El problema es que ¿qué es lo que ha llevado los cascos azules a Haití? Bueno, el cólera le costó a la República Dominicana mucho más de 5.000 millones de pesos en su momento, y se produjeron decenas de muertos en la República Dominicana y más de miles de muertos en Haití. El cólera lo llevaron guardias africanos, cascos azules africanos, llevaron el cólera a Haití. Las violaciones a niñas haitianas son incontables, o fueron incontables. ¿Se resolvió el tema de Haití? No, se agravó. Creo que el cólera se llevó más de 10.000 vidas haitianas, el cólera. Incluso se llegó a identificar el guardia africano que trajo el cólera por primera vez, el paciente cero de cólera en Haití. Entonces los chinos dicen, entonces eso no sirve. Y los chinos están hablando de 8.000 millones de dólares que se robaron en Haití, desperdiciados de las Naciones Unidas, amén de todas las donaciones y asistencias de los países en términos individuales. Entonces eso es un boche que se da con razón. Entonces, ¿qué hace la República Dominicana, queridos amigos y amigas, ante esa situación? ¿Qué hacemos? Bueno, bajar las repatriaciones. Y el presidente y el primer ministro de Haití, el señor, se llama Ali Didier Fitz-Aimé, acaba de señalar que acaba de solicitar diálogo fraterno con la República Dominicana, sobre la base de establecer los derechos de los inmigrantes haitianos en el país de conformidad con el derecho internacional. Magnífico y extraordinario, hay que ir a la mesa del diálogo con Haití. Todo el derecho internacional reconoce a la República Dominicana su prerrogativa de repatriar a indocumentados, con respeto a sus derechos inalienables, muy bien, cómo hacemos con los niños, cómo hacemos con los ancianos, pero tenemos derecho a repatriarlo. A mí lo que me desagrada, se lo quiero decir a ustedes, es que en la República Dominicana los empresarios agrícolas y los empresarios de la construcción solo pongan como única solución a todos los males nuestros de que le permitan a los indocumentados trabajar, porque si no ellos no pueden producir, no pueden, sus inversiones no podrían desarrollarse. Bueno, si es así, que nos lleve el diablo a todos, perdónenme la expresión, porque lo correcto que se podrían decir es, vamos a organizar una mano de obra que necesitamos haitiana, vamos a producir, reproducir ejemplos que se dan en otros países que utilizan manos de obras extranjeras, pero no me digan que solamente, como dijo el ministro de Agricultura, yo tengo 15 años con trabajadores haitianos, agrego yo, indocumentados, que son buena gente,
Y yo recibo todos los días quejas de empresarios agrícolas que dicen que la migración se está llevando a la gente haitiana. Se está llevando a los haitianos indocumentados. Bueno, pues entonces, una de dos, o defendemos la seguridad nacional, o defendemos la integridad del territorio nacional, o defendemos el derecho de los dominicanos a trabajar y a vivir en paz, o dejamos que esto se lo lleve quien lo trajo. Miren por dónde vamos, miren cómo los intereses particulares se anteponen a los intereses nacionales. Ahora mismo no me digan que las deportaciones son de 10,000 haitianos a la semana. No es verdad. Con todo respeto y mayor distingancia, como dijo el legislador, no es verdad. Se impuso el interés particular sobre el interés nacional. Señores, en el periódico El Diario Libre de este jueves y en el Listín Diario hay dos informaciones que nosotros tenemos que comentar porque son campañas que a mí me parecen entre las dos provechosas. Una de ellas hace mucha referencia a los vehículos exonerados a legisladores. Y esa es la del Diario Libre. Y la otra es la del Listín Diario que habla del derrame de vulgaridad que está contaminando las redes sociales y los medios de comunicación en sentido general. Yo quiero primero referirme, aquí le traigo a ustedes el Diario Libre. Fíjense, señores, la corrupción es una barbaridad también, la corrupción. Uno con los años, uno entiende la corrupción, pero uno dice, usted y yo decimos, ven acá, el pueblo dominicano o la expresión de la clase, la expresión más politizada no porque tengan partidos, sino politizada porque conocen de los temas y son sensibles a los temas nacionales, se fueron a la Plaza de la Bandera vestido de verde. Antes lo habían hecho vestido de amarillo por la educación, las sombrillas amarillas, primero. Y logramos, digo yo, logramos también como clase media, que se instituyera, y fue en el gobierno del presidente Danilo Medina, el 4% del Producto Interno Bruto dirigido a la educación preuniversitaria, es decir, a la educación básica y a la educación secundaria. Bueno, hemos logrado de verdad una calidad de educación desde el año 2016 fue que se instaló, 16. Van de 16 al 20, 4 años, del 20 al 24 en 8 años. Son 187,000 millones de pesos que se dirigen al sector educativo público. Todavía estamos hablando de temas como el almuerzo escolar, estamos hablando de temas de miles de estudiantes que se quedan sin aula. En un momento determinado le dice el ministro de Educación que los colegios le van a dar $500 por cada estudiante que reciban de lo que no puede recibir el sector público. Dicen que tantos millones de dólares se pierden diariamente con las huelgas de la ADP, que todavía no hemos logrado tener un plantel docente adecuado, que tenga las condiciones, las calidades para impartir una docencia también de calidad en las escuelas públicas, que las escuelas públicas están infectadas de violencia, que hoy, Dios mío, Dios nos ayude, en el Ingenio Quisqueya, en una escuela del Ingenio Quisqueya, la población tuvo que tirarse a las calles para que las autoridades apresaran a 2 profesores acusados de violar a una niña estudiante de 13 años, a la que sometieron digamos, a tiranías sexuales. Entonces uno dice, bueno, las sombrillas amarillas previeron lo que iba a ocurrir con un dinero dilapidado durante 8 años. Luego le digo, se fueron, porque yo no participé por razones de que yo no tengo los pies planos, ¿no? A la Plaza de la Bandera contra la corrupción. Bien.
Eso conllevó la pérdida del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Yo le pregunto a ustedes, con todo respeto, ¿hemos nosotros detenido la corrupción? ¿O hemos nosotros disminuido la corrupción al nivel que quiere, que requiere, que desea el pueblo dominicano? Yo sé, se han hecho esfuerzos y hay que reconocerlo, incluso desde el Ministerio Público. Lo que pasa es que, como siempre, los sesgos, no solamente del Ministerio Público, que no parece que sea lo más relevante en este momento, sino también de la justicia. Llega al colmo de que uno de los implicados en un caso de intento de fraude por 1.300.000 pesos en el programa de semaforización, dice que él estuvo en la cárcel en un campamento y que si él hubiese sabido que eso servía tanto para rebajar de peso, él hubiese pedido que lo pusieran antes en la cárcel de Najayo. Yo le dije a ese colega, Hugo Veras, que la cárcel no es para los hombres, la cárcel es para los delincuentes, que no es lo mismo. El hombre es íntegro, el delincuente no es íntegro. Entonces, ese muchacho que fue apresado en la noche delante de sus hijos, no puede salir con un chiste por televisión de esa naturaleza, se lo dije. Y le quiero decir con su juventud que nunca jamás diga que la cárcel sirve para rebajar, porque para rebajar sirven los gimnasios. La cárcel está dirigida para los delincuentes. Hay presuntos delincuentes, como era su caso, que están prevenidos en virtud de un auto de un juez, hasta que se determine si es inocente o es culpable. Pero en términos de condena definitiva, las cárceles no son ni para hombres ni para mujeres, las cárceles son para delincuentes. En consecuencia, cuando hablo de la corrupción no tiene tinte político o partidario. O sea, porque usted sea del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PECUS, usted no está inmunizado contra la corrupción. O sea del Partido Comunista Chino, o sea del Partido Revolucionario Moderno, o sea del Partido de la Liberación Dominicana o Fuerza del Pueblo. Si usted es un delincuente porque ha cometido una infracción que ha sido castigada en última instancia por un tribunal, no se le va a decir a usted, es un delincuente PRDista, PRMista, PLDista. No, simplemente déjelo ahí, un delincuente, ahí se acabó. Un delincuente, y ya. Y entonces nosotros no podemos que la sociedad se contagie que todos somos delincuentes. No, eso no es posible. Entonces un ministerio público tiene que entender eso. No se puede, por ejemplo, ahora el Consejo Nacional de la Magistratura nombrar a un procónsul que cuide delincuentes a través del Ministerio Público. No, se nombra a un Procurador General de la República como jefe del Ministerio Público para que cuide a los ciudadanos, para que pueda prevenir los crímenes y delitos a través de todas las herramientas procesales y previsibles que tiene esa institución del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y le digo lo siguiente, si usted busca en el periódico Diario Libre de este jueves, va a encontrar que el monto devuelto por la Procuraduría General de la República a través de la magistrada Miriam Germán, apreciada amiga, asciende a 3.242 millones. 3.242.886.258 pesos y 1.417.600 dólares. Eso es sica de colí con lo que se quedaron los delincuentes, para que lo sepan. Sica de colí. Ahí viene desde Calamar hasta Quirino. O sea, ya viene que fueron confiscados en virtud de una ley que es la de dominio público, dominio del Estado, que se lo llevan todo. Yo creo que incluso antes de que concluya un juicio total, si se demuestra que ese dinero, si los depositarios de esos dineros o bienes no pueden probar su procedencia. De manera hay 169
autos lujosos, joyas, propiedades, y está desde Calamar hasta Quirino. O sea, no vamos nosotros a dividir la iglesia entre los que ya fueron perdonados por Dios y los que todavía están en el infierno. Vamos a decir que a la delincuencia, a la corrupción, el cohecho, el lavado de dinero, etcétera, se está combatiendo y debemos combatirlo desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Y que todo el que robe tiene que estar preso una vez sea condenado en última instancia. A eso me refiero. Sin distingo de personas. Ahora, en los juicios, en el proceso, se les respeta sus derechos y se respeta la presunción de inocencia. No, y ahí yo estoy de acuerdo con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. No conozco el programa de cuidar la reputación y la imagen de los intervinientes en un proceso penal, que dice el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia que no afecta a la libertad de prensa. Ahora, lo que yo digo es que cuando uno va a un juicio, hay que respetarle su consideración personal. No importa que sea el más depravado de los delincuentes. Cada quien tenga un juicio sobre él, pero en audiencia se respeta su presunción de inocencia hasta que un juez o una corte en última instancia, con una sentencia irrevocablemente juzgada, le determine su culpabilidad. Hasta ese momento todo tiene que marchar conforme al debido proceso. Eso es muy importante que se sepa. Y a propósito de eso, inmediatamente yo quiero señalarle a ustedes lo siguiente. Le dije eso, yo quisiera saber qué van a hacer los legisladores. El periódico también, el Diario Libre, está publicando todos los vehículos de lujo que importan los legisladores, que no son para ellos. Algunos tienen uno. ¿Qué hace un legislador importando un Lamborghini? Un carro McCain, que sé yo cuánto, que cuestan todos los millones del mundo. Lógico, no se compra con la exoneración, no da para comprar esos aparatos tan caros, esos artículos de lujo, sino es el valor de lo exonerado. Un vehículo paga el 20% de su valor en aduana, más el 18% del ITEVI. ¿Cuántos son? El 48% de un vehículo que cuesta $700,000, ¿cuántos serán? Eso es lo que los diputados cobran cuando venden las exoneraciones. Lo que cobran es, o venden las exoneraciones para que el dinero que hay que pagar de impuestos no se pague. Entonces, yo quiero que eso se discuta, yo no sé lo que va a pasar. Por ejemplo, tiene que tener un límite de valor la exoneración, porque ¿quién es un diputado? Un empleado público. ¿Cuál es el problema? No, que con eso no da para nosotros sacar el dinerito de venir de mi provincia al Congreso. Eso no es verdad. Pues miren, la guagua Metro y la otra, ¿cómo se llama? Son 2 o 3. Usted va de cualquier provincia, se monta en una de ellas y usted llega fácilmente al Congreso de la República. Eso no es verdad. En Europa llegan en bicicleta los legisladores al Parlamento. No me diga a mí que usted tiene que vender una exoneración para que importen un Lamborghini, para que usted pueda venir desde Azua a la República, a la feria. No me diga eso, que no se lo voy a aceptar. No me diga eso. Y usted puede comprar un carro utilitario o puede comprar una jipeta, cuesta una jipeta de $60,000 y le va bien, exonerada. Ah, no, usted quiere un Lamborghini. Ah, cómprelo, pero con su dinero. Además, eso es un privilegio irritante. Pero bueno, no me va a dar mucho tiempo para decirle lo otro y lo voy a dejar para sus siguientes programas. Señores, lo que está pasando en las redes es una vergüenza para todos nosotros. Las redes es un estercolero, las redes sociales. Las redes sociales no respetan la dignidad humana, nadie. Y lo peor del caso es que ya los periodistas estamos involucrados. En vez de nosotros influir sobre los llamados, ¿cómo es que ustedes le llaman? Influencers, gente que están en los programas, que esto no es que es radio, que esto no es que sé yo cuánto, que aquello.
Y no solamente ellos, que parece que han moderado un poco, sino todo el mundo. A uno agarra ahora un programa de eso, un podcast, una cosa de eso, y es mala palabra, es decirle delincuente, ladronazo. Al presidente de la República, alguien tiene que leer la ley. Al presidente de la República no se le puede referir en términos irrespetuosos ni afrentosos. Por favor. Pero miren, le prometo que ese tema lo voy a tratar el lunes. ¿De acuerdo? El lunes voy a tratar ese tema. Muchas gracias, señores. A Rajatabla retorna con ustedes la próxima semana, Dios mediante.